Bienvenidos oyentes, esto es Revista de Medio Oriente. Bienvenida, Masha. Muchas gracias, Jordi. ¿Cómo estáis? Bien, muy contentos de recibirte, como siempre. Bueno, medios de comunicación es el tema que tratamos aquí en Revista de Medio Oriente y el que tratan Masha y sus compañeros pues en el proyecto que tiene el mismo nombre que el programa, Revista de Medio Oriente, la página web revistamo.org. No me canso de animarles a entrar en esa página web para encontrar los interesantísimos artículos que escriben nuestros compañeros. Bien, sabrán ustedes que en Israel la noticia ha sido esa designación por parte de Netanyahu de Avigdor Lieberman, el político de la formación Israel Beiteinu, como nuevo ministro de Defensa. La noticia pues, ha causado gran revuelo en Israel, como no puede ser de otra manera, ya que es, es su país, ¿no? Pero también los medios españoles han tenido algo que decir al respecto, Masha. Pues sí, una cosa que es curiosa, porque cada vez que hay elecciones en Israel o cada vez que hay algún cambio de gobierno, y todos sabemos que Israel es pródiga en malabarismos electorales, especialmente con Netanyahu en el poder, cada vez que escriben algo es la derecha, siempre es la ultraderecha. El problema es que siempre se está derechizando. En todas las noticias llevan años diciendo el gobierno israelí se derechiza, la ultraderecha llega. Claro, tanta derecha de la derecha hace que nos planteemos cuánta derecha más queda a la derecha de la derecha. Sí, porque ahora cuando ha llegado Lieberman se derechiza más, pero no se había derechizado ya horriblemente antes, después de haberse ya derechizado previamente. Claro. Con Bennett, ¿no? Por ejemplo, otro también. Por ejemplo, dice, ¿no? Exacto, dice, ¿cuánta línea más de derechización queda? Entonces, esto es una cuestión que, es cierto que en cierta medida estamos hablando de un gobierno más conservador, pero el tema también, otra cuestión que se me plantea es hasta qué punto podemos decir que Lieberman es de derechas o es ultranacionalista. Uh-huh. Es decir, ¿dónde planteamos el hecho de que sea derecha? Es a lo mejor alguna teoría económica, exactamente cuál es. En cualquier caso, el caso es que todos los medios han apuntado esa derechización, todos los medios que ya habían hablado de la derechización anteriormente, y una de las cosas en las que todos han hecho hincapié es que la llegada de Lieberman pone en la imposibilidad de un acuerdo de paz con los palestinos. Ya está. ¿No? La llegada de Lieberman, aparte que no han estudiado mucha historia de Israel, ¿no? Efectivamente. Bueno, claro. Aparte de eso, en primer lugar, dices, ¿qué acuerdo de paz? ¿Acaso estaban a punto de llegar a un acuerdo de paz y ¡pum! Llegó Lieberman y se estropeó todo? Pues realmente no, y menos aún ahora, quiero decir, a lo mejor en otras épocas sí ha habido negociaciones, pero es que ahora no hay nada. Exacto, en este momento, en esta situación, ahí apuntaban esta especie de competencia de quién tiene la propuesta de paz más larga, si Egipto o Francia. Ah, bueno, sí. En este caso parece que a Netanyahu le gusta más la de Egipto. En cualquier caso, no se está planteando realmente la situación en el contexto de la verdad. La verdad es que no está habiendo negociaciones, con lo cual la llegada de Lieberman no cambia unas negociaciones que ya no existen. Lo que ocurre también al mismo tiempo es que cuando, en el fondo, si te fijas, la noticia es, si llega Lieberman no hay posibilidad de paz. ¿Por qué? Porque una vez más depende exclusivamente de los israelíes. Claro. Y como tú dices, si alguien echara un vistazo a lo que es la historia de Israel, podemos hablar que ha habido, no nos vayamos hasta el 48, pero podemos hablar que ha habido 7 elecciones democráticas en el mismo periodo en el que en el lado palestino ha habido 2, desde el 94, desde las primeras elecciones palestinas, no nos vamos antes. Ha habido 2 presidentes, Arafat y Abbas. Uh-huh. Por cierto, que el mandato de Mahmoud Abbas finalizó en el 2009, que si queremos hablar de democracia, pero bueno. Sí, sí. Y siempre como del mismo partido. Mientras tanto, en ese mismo periodo, en Israel ha habido 7, como te decía, 7 elecciones democráticas. Hemos tenido o han tenido los israelíes laboristas, Likud, Kadima, Likud, etc. Y 12 primeros ministros desde el 48.
¿De verdad el problema es el lado israelí, que han ofrecido múltiples directivos, múltiples primeros ministros, múltiples coaliciones? ¿O a lo mejor el problema radica en un lugar, en el otro lugar donde no ha habido ningún tipo de movimiento real democrático? Claro, esa es la cuestión. Hablan de derechización del gobierno israelí, pero mientras se derechizaba el gobierno israelí, el mismo 22 de mayo, el secretario general de la presidencia de la Autoridad Palestina, Ad al-Rahim, condenaba los intentos de intimidar al pueblo palestino, hablaba en nombre del presidente palestino Mahmoud Abbas y decía literalmente que los intentos de intimidar al pueblo palestino son fútiles, ya que, cito textualmente, nuestro pueblo ama la muerte más que la vida. Madre mía. Uf. Pero no va a salir nada de radicalización, ni de derechización, ni de ultranacionalistas en el lado palestino. No hay adjetivación de los líderes palestinos, salvo para el moderado Abbas. Además, esas declaraciones son una incitación a la violencia explícita, porque este señor yo creo que hablará por los demás. Él seguro que tiene más aprecio a la vida que a la muerte. Me apuesto lo que quieras, Masha. Sí, por supuesto, tienen más aprecio a la muerte de los demás. Sí, no, sin duda alguna. Pero bueno, lo que es interesante es que mientras todas estas cosas pasan en el lado palestino, en nombre de primeros ministros, de presidentes, etcétera, nunca leerás nada de la derechización, de la fanatización, ni siquiera de la incitación. Ahora, eso sí, en Israel llega Víctor Lieberman y entonces ya hablamos de la derechización, que ha dejado de tener sentido porque ya lleva tanto derechizándose que ya no sé dónde andan de la derechización. Aparte que todo es derecha, porque es lo que tú dices. A Likud siempre lo han enmarcado en la derecha. Sí. Claro, a Baita Yehudi, el de Naftali Bennett, derecha. A Víctor Lieberman con Israel Beiteinu, derecha. Luego, por supuesto, están los partidos religiosos, a los cuales me imagino que la prensa española también mete en la derecha. Conclusión, ¿qué queda en el lado de la izquierda? No sé, el laborismo, lo llamarán centro. Sí, pero entonces dirán que se ha derechizado el laborismo. Ah, claro, también. De todas maneras, claro, por supuesto no hemos podido ver ningún artículo en el que explique, por ejemplo, las diferencias que puede haber entre partidos nacionalistas en Israel, que no son todos iguales, aunque puedan ser. No, por eso te decía, Víctor Lieberman, yo creo que lo más correcto sería hablar de ultranacionalista más que de ultraderechista, pero bueno, tiene mucho más morbo decir ultraderecha que ultranacionalista por algún motivo. Bueno, eso en cuanto a esta derecha de la derecha de Israel, como decimos, va a llegar ya en punto de que de tan derecha, pues a lo mejor pasa al lado izquierdo, por el otro lado ya no sabemos, pero también, Masha, conviene diferenciar lo que es información de lo que es ideología, un tema con el que nos topamos frecuentemente en este espacio. Yo diría que prácticamente no existe información que no venga impregnada de planteamiento ideológico. Fíjate, si seguimos hablando de la cuestión de Lieberman, sabemos quién es el ministro de Defensa israelí. ¿Tú sabes quién es el ministro de Defensa sirio, pongamos por caso? No, ni idea. ¿Hay alguien que escriba sobre el ministro de Defensa sirio? ¿Sale en los medios? ¿Ha cambiado el ministro de Defensa sirio? ¿Se derechiza el gobierno sirio? No, para nada, no sabemos nada. Y ahí hay un verdadero problema, ¿no? El problema que además está afectando a la gente que está ahí siendo asesinada, bombardeada, por un lado, por otro, el drama humano de los millones de inmigrantes. O sea, ahí hay una cuestión que además afecta mucho más directamente. Y sin embargo, nadie le importa, nadie se plantea eso, porque volvemos a lo mismo. Estamos centralizándonos en un tema. Y eso tiene que ver ya de por sí de una cuestión ideologizada. Mira, había un artículo del diario en El Periódico esta semana, donde de hecho decía: no hay nada en Palestina que no esté tocado por la mano de la ocupación israelí. Hablando del museo que se abrió sin nada dentro, sí. Sí. Es interesante porque ese artículo hablaba de que primero fue el estallido de la segunda intifada en el año 2000. Entonces, a lo mejor la segunda intifada no es culpa de Israel, a lo mejor la segunda intifada es una cuestión que tiene que ver más con los palestinos, ¿no? Pero da igual, lo dejamos como culpa de Israel. Recordemos la segunda intifada. En el verano del 2000, Bill Clinton acogió unas conversaciones de paz en Camp David.
y estaban Arafat por el campo palestino y Ehud Barak por el lado israelí. Y llegaron a un acuerdo que son los parámetros de Clinton, que era generoso, daba muchas concesiones, y Barak lo aceptó, pero Arafat regresó a casa y lanzó una nueva campaña terrorista contra los civiles israelíes, que es la Segunda Intifada. Está clarísimo que la Segunda Intifada no fue una cosa espontánea. La primera es otra cosa, pero la segunda fue una cosa organizada. De hecho, lo han reconocido los propios líderes palestinos. Por ejemplo, Nabil Saad de Fatah decía que Arafat vio que repetir la primera intifada en nuevas firmas traería la necesaria presión popular internacional y árabe sobre Israel. Entonces, a pesar de eso se siguió negociando, a pesar de eso, incluso un tiempo después, en el 2008, Olmert hizo una propuesta incluso más amplia que la que había sido la de Barak. Pero cuando escribimos un artículo, lo único que nos interesa es decir que no hay nada en Palestina que no esté tocado por la mano de la ocupación israelí. Yo creo que, tal y como dice el artículo de Marcelo Huio, no hay nada, o sea, que no esté tocado, excepto todo aquello que no está tocado y que los medios deciden silenciar. ¿Cómo? Tocándolo con la mano de la ideología. Uh-huh. No diciendo muchas de las cosas que pasan, no contextualizando realmente en amplitud lo que estábamos comentando antes, adjetivizando a los líderes israelíes y nunca cubriendo lo que está pasando en el otro lado. Bueno, pues así están las cosas, Masha. Como vemos, seguimos con este tema, seguimos tratando de que la prensa nos informe mejor, como decimos Masha y yo, pues nosotros conocemos bien el tema, pero bueno, mucha gente no, se acerca con una mirada más inocente y el resultado pues es, evidentemente, ve las cosas de una forma sesgada. Es la responsabilidad que creemos que tienen los medios en ejemplos como este que acaba de poner Masha, que tampoco se le hace un gran favor a la comunidad palestina, a los ciudadanos. Ninguno. Yo me imagino que dentro de, no sé, 100 años, y cuando tengan su Estado y tengan un Estado próspero y libre y en democracia y empiezan a analizar lo que fue parte de su sufrimiento, uno de los problemas que verán es esa connivencia mediática con aquellos que los tienen en esta situación. Pues imposible decirlo más claro. Masha, muchísimas gracias y la semana que viene volvemos a llamarte. Un abrazo muy grande.